vamos a hablar un poco de la cinesioterapia activa asistida por medio del Motomed. Mi nombre es Pablo Campos, yo soy fisioterapeuta, soy instructor BOA de adultos, certificado internacionalmente por Levita, experto en neurorehabilitación y soy fisioterapeuta en el Centro de Rehabilitación Neurológico Fisioterapia Sinapsis, en el cual pues la gran mayoría de los pacientes que vemos tienen alguna condición principalmente neurológica, tanto niños como adultos. Una de las cosas más interesantes que tenemos que contemplar en todos los pacientes neurológicos principalmente es el control de la postura y me gusta contemplarlo principalmente cuando vamos a hablar de equipos especializados robóticos de punta como este, porque podríamos tener la idea, normalmente el paciente, el terapeuta que se especializa en el área de neuro, es un poco reacio a la tecnología por los grandes resultados que se obtienen a través de la especialización en el concepto BOBAT y los que no se han especializado en el área del concepto BOBAT pues tienen honestamente mayor apertura, pero podríamos cometer el leve error o el gran error más bien dicho de dejar de lado aspectos importantes como el control de la postura. Entonces, vamos a tratar en esta charla de encontrar un punto medio entre las dos partes, de no irnos al punto extremo que podemos cometer los que trabajamos con neuro, que es alejarnos de la tecnología, y al otro punto que es eh, el usar solo la tecnología como parte del proceso de rehabilitación. Una de las funciones más importantes precisamente que tiene el sistema nervioso central es coordinar la postura y el movimiento. Y aquí es donde me detengo, porque sí que el Motomed es muy efectivo para estimular el movimiento, pero la postura la tenemos que seguir estimulando por parte de la rehabilitación con las manos del terapeuta. Por eso es un complemento perfecto. Entonces, el control postural ya en la naturaleza del ser humano consiste primero en estabilizar el cuerpo para que se puedan generar aquellos movimientos que son autoiniciados o lo que se conoce en la bibliografía como perturbaciones internas o externas. ¿A qué nos referimos con perturbaciones? Nosotros podemos tener perturbaciones internas que son comandadas por el sistema córtico retículo espinal y por el córtico espinal lateral, que son las que se encargan de, por ejemplo, iniciar un movimiento voluntario, como agarrar una taza, querernosla llevar a la boca, comer, amarrarnos los cordones, ponernos la camisa, son movimientos voluntarios. Pero el cuerpo se tiene que preparar milisegundos antes de que se ejecute la actividad voluntaria. Luego vamos a encontrar también las perturbaciones externas, que es, por ejemplo, ir caminando y tropezarse o que el objeto se movió y que ahí aparece el sistema vestíbulo espinal a tratar de contrarrestar la falta de equilibrio y volver a recuperarla. Es precisamente que la cinesioterapia a través del Motomed posibilita en los pacientes un movimiento accionado por un motor que es asistido o activo y tiene que precisamente en lo personal, hay cosas que me gustan mucho, que son, por ejemplo, el poder medir la cantidad de fuerzas que está haciendo el paciente en una pierna o en la otra, o la cantidad de fuerza que está haciendo en el brazo o en la otra. Y eso nos permite cuantificar, que quizás ha sido una de las grandes falencias que ha tenido la fisioterapia neurológica a través de los años, que no teníamos tantos aparatos con los cuales poder medir si sabíamos que nuestro paciente estaba mejorando, sí que sabíamos que nuestro paciente estaba estancado, pero no sabíamos un número, no sabíamos exactamente cuantificar el decir, bueno, mi paciente está haciendo de su fuerza corporal 33% más fuerza en la pierna derecha que en la pierna izquierda. Y esta bicicleta nos permite a nosotros poder medir la cantidad de fuerza, la cantidad de simetría que puede haber entre un lado y el otro. Y otra de las cosas que es muy interesante, que es que cuando el paciente tiene espasmos o aparece un aumento del tono por una reacción asociada por un exceso de fuerza del paciente, el equipo la detecta y entonces permite cambiar la dirección del motor, y esto permite, cuando nosotros lo leemos en la literatura normal del Motomed, dice relajar y fortalecer suavemente la musculatura. Y aquí me atrevo a través de la bibliografía de Chadwick Cook y Walcott, a corregir lo que dice la empresa Motomed.
porque en realidad no hace una relajación. En realidad lo que está haciendo, no sé si ellos son conscientes de este hallazgo, porque pareciera una relajación, pero lo más importante es quizás de que el control postural tiene la característica de que es dependiendo de la tarea del individuo y del contexto, es que se genera el control postural. Y en realidad lo que hace este equipo no es una relajación ni un fortalecimiento, sino que lo que hace es un proceso de control de la inhibición, de la inervación recíproca que hay entre agonista y antagonista, para que se pueda dar una contracción adecuada del movimiento. Y esto es muy bueno. Ellos no lo definen así, quizás porque no son especialistas en el área de rehabilitación neurológica, pero es un hallazgo muy importante porque en realidad lo que están haciendo es inervación recíproca, que es un proceso que estimula al agonista y al antagonista para que pueda haber algo que se llama sinergias de movimiento, que lo vamos a ver más adelante. Y es quizás, en lo personal, algo de lo que más me llama la atención de este equipo. Entonces, ¿qué nos dice el control postural? Nos dice precisamente que el control del equilibrio eh, necesita tanto de procesos motores, cognitivos y sensoriales. Y esto es una discusión personal, por decirlo así, que tengo yo hoy en día, que es, claro, nuestros pacientes neurológicos tienen debilidad, sí, sí la tienen, pero la debilidad es una consecuencia, no es el problema principal. Es porque el paciente, a través de las alteraciones sensoriales, no es capaz de percibir ciertas partes del cuerpo como suyas y entonces no sabe cómo moverlas. Por ende se debilitan por el no uso. Y este es un concepto también que está escrito en este libro de control motor de Chagüey, Cook y Walcott, que esta es la edición que se publicó en el 2017, que está en español. Nos dice que es que el problema es que yo necesito sentir para poder moverme. Y si yo no corrijo estas sensaciones, yo no voy a tener un adecuado control motor, un adecuado proceso motor, una adecuada contracción muscular voluntaria. Entonces, la combinación de estos procesos motores, sensoriales y cognitivos son precisamente los que nos permiten estar estables y activos en relación contra la gravedad, que es uno de los problemas más grandes que sufren los pacientes con una alteración neurológica, lo que hace que se altere la base de sustentación, y por eso es que al mismo tiempo nuestros brazos en nuestras actividades de la vida diaria tienen que estar libres para actividades funcionales. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Precisamente que el control del equilibrio tiene que incluir mantener las posturas, facilitar el movimiento para recuperar el equilibrio. Como consecuencia, sí que vamos a fortalecer el músculo, sí, sí lo vamos a fortalecer, pero no es nuestro fin es mejorar el control postural, porque es lo que necesitamos. Este comentario lo hago yo siempre que estoy hablando con mis estudiantes universitarios, cuando les digo a que los papás ponen a los niños a andar en bicicleta, los ponen a brincar, a saltar, y los niños se fortalecen, sí, pero no se fortalecen a través de series y repeticiones. Ninguna mamá le enseñó a su hijo a caminar haciendo sentadillas. No con esto estoy diciendo que las sentadillas sean malas, sino que tienen que estar dirigidas a un contexto y a una tarea en específico. Entonces, ¿qué nos dice uno de los grandes autores del control postural, que no tiene nada que ver con Bobat, es un neurofisiólogo, que es el profesor Takakusaki? El profesor Takakusaki es quizás quien nos explica más claro este proceso. Le dice que nosotros tenemos para el control postural sistemas sensoriales, motores, cognitivos y emocionales, que juegan un papel muy importante. Todos hemos estado con alguna situación difícil personal, tristes, pasando un momento de dolor, ya sea físico o emocional. Y cuando nosotros nos sentimos mal emocionalmente, no nos movemos igual. Y esto ya está estudiado. Está estudiado que nosotros tenemos una referencia emocional a través del comportamiento motor emocional. Este comportamiento emocional es precisamente el que activa al sistema límbico para que se dé una activación de los ganglios basales, se libere dopamina para podernos mover. Por ende, este sistema límbico, por otra vía, activa a su vez al tallo cerebral a la médula espinal
para que se dé el proceso automático del control de la postura. El cerebro lo podríamos dividir en dos bucles. Un bucle superior, que es el que se va a encargar del movimiento voluntario, y un bucle inferior, que es el que se encarga de los procesos automáticos del control postural. ¿A qué me refiero con proceso automático? Que nosotros no pensamos en caminar y por eso es que no le pedimos, no es correcto decirle al paciente que ponga el talón, que ponga la punta, pie sobre lo plano, porque eso es un concepto biomecánico. Pero nosotros cuando caminamos en nuestra vida cotidiana no vamos pensando en cómo vamos poniendo los pies. Lo que sí es claro es que para movernos necesitamos una referencia cognitiva que va a ir a hacer un estímulo sensorial a través de la visión, del sistema vestibular, de las vísceras y de la propiocepción a nivel de la somatosensación. Toda esta información tiene que llegar al sistema reticular en el tallo cerebral, donde se da el control automático de la postura para preparar al cuerpo para que se pueda ejecutar el movimiento voluntario. Dicho esto, tendríamos que entender que el MotoMed es precisamente una forma de terapia apoyada en dispositivos basados en el ciclismo que permite una forma de movimiento pasiva, asistida y activa. Y en el caso de poca fuerza propia, el paciente puede llevar a cabo un eficaz entrenamiento activo al alternar el entrenamiento pasivo y activo. Y esto nos lo permite el software del equipo. Esos equipos de sinusoterapia se utilizan en todo el mundo, en rehabilitación neurológica, en ortopédica, en cardíaca, y hay muchos estudios que lo, ¿cómo es que se llama? Que lo validan en la actualidad. Por ejemplo, hay estudios que hablan sobre la experiencia del MotoMed en la distrofia muscular, una enfermedad tan progresiva y que tiene estudios bastante antiguos que se han demostrado a nivel de esta evidencia científica que son efectivos para poder mantener el metabolismo, la fuerza muscular, evitar la atrofia. Este artículo es bastante interesante. Este otro artículo nos habla precisamente del uso del MotoMed en el paciente oncológico, precisamente en el paciente con cáncer de mama. Estudios científicos nos hablan también de enfermedades neurológicas en niños, principalmente en algunas experiencias que hemos tenido en niños con parálisis cerebral, adolescentes con parálisis cerebral, esa es la experiencia que hemos tenido nosotros, y estudios científicos que hablan sobre el MotoMed en la parálisis espástica, precisamente por lo que les comentaba. En la parálisis espástica, pues cuando empieza a generar el movimiento, el MotoMed, pueden aparecer espasmos y lo que hace para poder regular esa inervación recíproca es que le cambia la dirección, lo detecta el espasmo y cambia la dirección y entonces esto nos permite mejorar las sinergias musculares. Hay estudios del MotoMed para personas con la tercera edad, en lesión medular, en esclerosis múltiple, en estudios en pacientes con eventos cerebrovasculares donde más evidencia hay. Y entonces, ¿qué nos dice la teoría? ¿Por qué es tan importante este concepto de las sinergias? Bueno, resulta que hay un concepto que se habla de que el ser humano tiene algo ya natural que se llama fraccionamiento del movimiento. O sea, que es la capacidad que tiene de cinemáticamente poder fraccionar el movimiento entre el tobillo, la rodilla y la cadera cuando se está dando el ciclo de la marcha. Hay factores que limitan el movimiento del músculo por músculo. Por ejemplo, a nivel neural, el único comando lo que hace es reclutar varias motoneuronas alfa conjuntamente y activa varios músculos diferentes en la misma extremidad. Y a nivel biomecánico, es un momento ejercido entre la articulación que suele determinar el movimiento también en otras articulaciones acopladas dinámicamente por músculos biarticulares como los flexores de cadera, sobre todo el recto femoral, los isquiotibiales, el gastrocnemio, que son músculos y el tibial anterior, que son biarticulares. Cuando hay una lesión neurológica, estos músculos lo que hacen es fusionarse y entonces no se fragmenta el movimiento. Y los pacientes que caminan, por ejemplo, en el caso de los pacientes con evento cerebrovascular, lo que hacen es flexionar la cadera cuando van a caminar porque no son capaces de flexionar la rodilla y eso es un movimiento compensatorio anormal.
que hace una estrategia, el sistema nervioso, para tratar de compensar el movimiento, pero lo hace mal. Y el movimiento no es el correcto, de hecho provoca desequilibrios, haciendo que el pie se vaya en una postura de equino del pie. Y entonces se acorta el tendón de Aquiles, se acortan el sóleo del gastrocnemio, el paciente va a necesitar una férula, y entonces se pierde el fraccionamiento del movimiento, no puede generar una marcha. Precisamente este autor, Laquaniti, fue el primero, bueno, no es el primero, pero es el que lo ha hecho en este artículo sobre las sinergias, el que lo hizo como una manera más didáctica y que dice cuáles son los módulos de sinergias que tiene el ser humano para caminar, que podrían ser suficientes 4 a 5 módulos para construir una locomoción con calidad. Lo que pasa es que estas sinergias musculares normales se ven afectadas en los pacientes neurológicos y lo que hacen es fusionarse y entonces el paciente genera movimientos en bloque. Y entonces, qué es lo que pasa con estos precisamente estos movimientos? Precisamente, el movimiento con las sinergias de la bicicleta robótica está considerado como uno de los enfoques clínicos más novedosos, seguro, por ser estable, basados en la evidencia para el entrenamiento locomotor. Ya se ha demostrado, como les decía anteriormente, que hay suficiente evidencia científica para el uso de estos aparatos. Bueno, pues, ¿cuáles son los beneficios? Uno es que es precisamente la parte que comentaba anteriormente de a la hora de hacer una revisión bibliográfica sobre el uso y sobre la información que maneja la empresa que los produce, no se han dado cuenta de la importancia y de lo bueno a nivel neurológico que esto genera. Una de las cosas más importantes que tiene es que precisamente facilita la actividad a través de la fragmentación del movimiento continuo y de la simetría del movimiento, permite que haya actividad de los generadores centrales de patrones. ¿Qué son los generadores centrales de patrones? Los generadores centrales de patrones son un conjunto de neuronas que están en la médula espinal a través de un sistema que se llama propio espinal. El sistema propio espinal se llama propio espinal, no es por la propiocepción, sino es porque es propio de la espina, es propio de la médula. Para que nosotros podamos caminar, se tienen que estimular estos generadores centrales de patrones en el sistema propio espinal largo, en la médula espinal a nivel lumbar, a través de la corrección de la musculatura de la pelvis. Si nosotros no generamos un enderezamiento adecuado de la pelvis y la pelvis está en postura de reposo, no se estimulan los generadores centrales de patrones. Esa es quizás una crítica constructiva que le daría yo a los fabricantes, es que cuando muestran el equipo, las fotos que nosotros podríamos encontrar en la web son de pacientes sentados en una silla de ruedas usando el motomed. Esto yo nunca lo haría. Dejar al paciente sentado en una silla de ruedas y que la bicicleta le mueva los pies, porque la pelvis no está activa. Y si la pelvis no está activa, yo no voy a mejorar la velocidad de la marcha, yo no voy a mejorar la fragmentación de la pierna, yo no voy a mejorar la estimulación de los generadores centrales de patrones. Si yo tengo una pelvis bien colocada, bien posicionada, con un enderezamiento correcto de la pelvis y un estímulo que a su vez el terapeuta pueda permitir ese estímulo de la pelvis, mientras el motomet está funcionando, estoy proporcionando un input sensorial adecuado de ese circuito espinal. Otra de las cosas que yo voy a permitir es precisamente esa intensidad del entrenamiento, porque el motomed me permite a mí poder estimular constantemente si quiero mejorar la velocidad o si no quiero mejorar la velocidad, si quiero subir las intensidades, bajarlas, poner las medias, etcétera. Otra de las cosas que yo puedo mejorar es la fase de apoyo a través de la carga de peso, de que una pierna va a estar en extensión, la otra en flexión. Esto me permite favorecer procesos neuroplásticos y entrenamiento funcional orientado a una tarea. Y lo que decíamos anteriormente, que me permite a mí modular el tono, porque como el motomed me enseña o me detecta ese control específico
del tono cuando el paciente tiene un espasmo y lo detecta y cambia la dirección de la bicicleta, ya sea en los brazos o en las piernas. El caso que vamos a presentar hoy es más de miembro inferior, pero me modula el tono, entonces le cambia la dirección al equipo, lo que permite que esa fragmentación del movimiento module el tono, coordinando así los miembros inferiores, mejorando una resistencia cardiovascular y una densidad ósea. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué no me permite a mí, por qué es tan relevante mejorar esa resistencia cardiovascular? Porque sí que en BOAT podemos mejorar el control de la postura, pero el paciente, yo nada me sirve a mí que el paciente me camine 50 metros y ya se cansó porque cardiovascularmente está agotado y esto provoca que empiece otra vez a compensar el movimiento. Y entonces yo tengo mi paciente que ya le trabajé un control de la postura, lo coloqué de pie, le hice tratamiento del pie y un montón de cosas más. Y cerrar el tratamiento con unos 10, 15, 20, hasta 30, 40 minutos del Motomed. Esto me va a mejorar a mi paciente una mejor resistencia cardiovascular definitivamente. ¿Cuáles son las variables que yo tengo que tomar en cuenta entonces a la hora de colocar el Motomed? Uno es que tenga una buena alineación postural inicial, que haya una influencia de esos ajustes posturales anticipatorios, que sea capaz de una desgravitación del 30%. Yo puedo, por ejemplo, colocarlo en una camilla eléctrica para elevarlo. Una alineación y colocación del uso de los miembros superiores. Esto me permite a mí generar un input cutáneo, vestibular y visual. Y las velocidades que yo las puedo subir para que me mejoren el ritmo de la locomoción. Veamos acá, por ejemplo, que esto me puede mejorar a mí las actividades de la vida diaria. ¿Por qué me pueden mejorar las actividades de la vida diaria? Porque precisamente pueden ayudar a que las personas logren aumentar la movilidad, a mejorar la resistencia, aumentando la independencia de la vida, mejorando la calidad. El Motomed es un complemento eficaz para la terapia deportiva, el movimiento de instalaciones médicas en el hogar, en hogares de ancianos, para asistencia pasiva y activa. Esto da mucha actividad. Y algo de lo que quizás se sabe poco se habla poco es de la facilitación interhemisférica. ¿Qué es la facilitación interhemisférica? Es lo que permite que se muevan las dos piernas simétricamente a través de la inervación recíproca. Se recomienda trabajo de activación muscular proximal por medio de un movimiento bilateral intencional, logrando mejor activación de esta inhibición interhemisférica. Veamos aquí, por ejemplo, el caso de este señor, que en lugar de tenerlo sentado en la silla de ruedas, lo que hicimos fue colocarlo en la cama, mientras el terapeuta estimula la musculatura multífida del tronco para poder mejorar el enderezamiento, le damos una referencia que a su vez lo que permite que se pueda generar el movimiento simétrico de esa movimiento bilateral intencional, lo que me permite poder estimular ese concepto de la facilitación interhemisférica. Este fenómeno se asocia con una capacidad disminuida para disociar los movimientos entre los segmentos de la extremidad o de mayor cocontracción. Se debe entrenar las sinergias musculares. Se deben inhibir las sinergias musculares compensatorias con aumento y número de módulos. Ya este es un paciente que ya no necesitamos estar, ya lo soltamos. Ya es capaz él de generar su estímulo correctamente con un buen control de tronco. Yo no podría colocar a este paciente, me detengo un momento para explicarlo, pues es un paciente con una lesión medular cervical, pero no solo eso, es un paciente cardíaco. El Motomed nos ha servido para que este paciente pueda mejorar su condición cardíaca y a su vez en la movilización correcta ya no necesitamos estímulo de la pelvis, ya lo tiene, por ende lo podemos soltar. Pero yo no podría sentarlo en la silla de ruedas o en una silla con respaldo en este caso porque no hay enderezamiento y sin este enderezamiento el que el Motomed me mueva las piernas no me va a generar un mayor beneficio. Yo necesito este enderezamiento de la pelvis para que el Motomed sea más efectivo de lo que ya es. Por ende,
nos permite a nosotros este tipo de rehabilitación facilitar esta actividad, como les decía, de los generadores centrales de patrones, mejorar la velocidad, proporcionar ese input sensorial adecuado del circuito espinal, mejorar la intensidad del entrenamiento, todos esos procesos neuroplásticos, la modulación del tono, la coordinación entre los miembros y la resistencia cardiovascular. Entonces, ¿cómo vamos a controlar esto? Bueno, como lo vemos acá, en el caso de este video, de la paciente que vamos a presentar ahora, lleva un buen ritmo de la locomoción, pero al mismo tiempo la terapeuta está haciendo el estímulo correcto de la musculatura multífida y a su vez la paciente, acá no se ve claramente, pero la paciente está viendo en la pantalla, lo que vamos a ver ahora es precisamente ese input visual de ver que las dos piernas estén haciendo la misma cantidad de fuerza. Por ende, se asegura este movimiento en cada fase de forma apropiada del estado biomecánico del cuerpo, esa coordinación simétrica entre las extremidades y el movimiento rítmico. Ese movimiento rítmico se inicia con esa influencia sensorial. Entonces, la terapeuta aquí le da un estímulo de extensión del tronco. ¿Ves? Aquí seguro el paciente tuvo un espasmo, lo que le provocó que el cambio de dirección y empezar a marchar hacia atrás. ¿Sí? Esto es súper interesante, es súper efectivo en el caso del Motomed. Pero no solo eso, sino que es que se ha demostrado que genera inputs sensoriales a nivel de la cadera, provocando que esos receptores sensoriales que más parece que generan señales de posición de la cadera son esos usos neuromusculares de los flexores. Y esos aferentes de la cadera tienen un papel global en esa organización secuencial de las articulaciones para que se pueda dar una marcha de forma correcta. Ahora me permito con esto, con esta introducción conceptual, de presentarles a Laura a través de una evaluación que hicimos. Esta es la evaluación que se hace en el concepto BOBAT, que es el modelo de práctica clínica. Entonces, les voy a presentar a Laura. Laura Madrid es una joven atleta de alto rendimiento que competía triatlón a nivel nacional e internacional. Era muy buena. Aquí la vemos corriendo y esta foto es muy significativa. ¿Por qué es tan significativa esta foto? Porque esta foto ella va a competir, a representar el país en Cancún y va a competir y queda en primer lugar. ¿Sí? Le gana a todo el mundo a sus 17 años. Ya ella tiene ahorita 18. Entonces le gana a todo el mundo, pero con la consecuencia de que estando en Cancún se infecta de COVID. Entonces el COVID le genera un trastorno. Y vamos a ver los espasmos que tenía. Ya les enseñé cómo estaba ya antes y ahora vamos a enseñarles lo que le provocó el COVID. El COVID le provocaba estos espasmos. Unos espasmos muy, muy fuertes, ¿sí? Estos espasmos pocas veces se ven. En un momento, pues ella la evalúan, no se sabe qué es lo que tiene y se empiezan a cuestionar que si era una cuestión emocional. Entonces, la familia toma la decisión de llevarla a Estados Unidos y ahí es donde se le diagnostica una enfermedad que se llama enfermedad neurológica funcional, que está recientemente descrita porque a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos y en Europa, han habido muchos casos como estos de esta enfermedad neurológica funcional que provoca en realidad una alteración y una desregulación a nivel sensorio-motora que provoca este tipo de espasmos. Pero vean qué interesante. ¿Cuál era uno de los objetivos principales de Laura? Me devuelvo rápidamente a que la evaluación está centrada en el paciente. Y una de las pasiones de ella por el triatlón era precisamente andar en bicicleta. Yo me guindo de esto porque ella deseaba volver a andar en bicicleta y entonces intentamos ponerle el rodillo. Aquí yo la voy a visitar a su casa y le intentamos poner el rodillo, pero ella no era capaz de dar pedal sola. Yo tenía que estimularla manualmente. Y esto pues era complejo.
¿Qué es lo que nos dice la locomoción? Precisamente que es un comportamiento o es un complejo comportamiento motor que involucra el cuerpo entero y por lo tanto requiere coordinación de músculos y articulaciones con la información de múltiples inputs sensoriales. Y al final, pues yo quería que ella caminara. Yo me puedo guindar de su motivación por querer andar en bicicleta y entonces yo le digo, bueno, vamos a montarnos en el rodillo. En ese momento yo no tenía el Motomed. Pero este trabajo sensorial que yo le estoy explicando a los papás lo importante que es estabilizar la cabeza del peroné y detalles para que ellos la pudieran estimular, porque ella dar los pasos primero no podía. Entonces, ¿qué he sido yo? Yo tengo una bicicleta en mi clínica, que es una bicicleta con respaldo típica de gimnasio que nos puede dar movimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el movimiento fraccionado influenciado negativamente? Uno de los problemas que encontramos es la debilidad, la falta de control postural, la falta de coordinación que puede tener el sistema retículo espinal y el vestíbulo espinal, las alteraciones táctiles, tacto, superficie, textura. Esta muchacha no siente los pies, el dolor, la espasticidad, toda la propiocepción alterada. Pero claro, cuando yo la pongo a andar en la bicicleta, esto es lo que ella hace. Porque la pierna izquierda tiene más fuerza que la derecha. Pero vean ustedes cómo ella tiene que llevar el tronco hacia adelante, compensar con la cabeza, compensar con las piernas, con los brazos, perdón, empujar, y pues esto no me gusta. Entonces no es capaz de tener un movimiento eficaz a través de una bicicleta normal. Tendría que estar yo sentado ahí todo el día moviéndole los pies, pero no tenemos con una bicicleta normal cómo medir esto. Si de verdad está contrayendo esto que yo hacía en esta bicicleta, yo no, en realidad la estoy moviendo yo no sé si la estoy moviendo yo, sé que le motiva, pero no sé si de verdad está generando contracción muscular en sus piernas. Sé que yo la pongo en el rodillo y ella es feliz ahí porque le gusta andar en bicicleta y era una parte motivacional. Por ende, intento hacer esto, replicarlo en la clínica, pero no es tan efectivo como yo esperaría o como a mí me gustaría. Pues bueno, precisamente una semana después de que empezamos a poner a Laura en esta bicicleta, obteniendo este resultado que era bastante paupérrimo, nos llega la bicicleta del Motomed. Y entonces dice, ¿qué dice la literatura? Dice la literatura que la postura precede el movimiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que entrenar la postura. Y nos dimos a la tarea con un equipo que tiene la capacidad de electromiografía para poder medir, pues dijimos, bueno, vamos a ponerla sentada en una silla con respaldo, relajada. Esos brinquitos que pega ya son los espasmos. Y le vamos a medir los cuádriceps, los isquiotibiales, a ver qué pasa. Y yo quiero que ustedes vean que no pasa nada. Sí que el Motomed le está moviendo las piernas, pero la contracción que yo no estoy necesitando no la estoy encontrando. Y entonces, pues bueno, empezamos a aplicar el concepto OVAD a todo esto. Y entonces ahora vemos que hay control de la musculatura, ¿sí? Vemos, ya no la tenemos sentada aquí vemos todo lo que mide el equipo, la fuerza, la distancia, el tono. Esto es un éxito. Pero vean ahora la contracción que se ve. ¿Y por qué es que se ve esta contracción? Se ve esta contracción precisamente porque tenemos desgravitado el tronco y la pelvis la estamos estimulando para que dé la estabilidad previa. Entonces, aquí estamos midiendo también a los multífidos del tronco. Y entonces ahora sí nos dice este pequeño trabajo que hicimos, que cuando ponemos a los pacientes con el tronco desgravitado o cuando les estimulamos los multífidos manualmente, la contracción y el reclutamiento muscular que se ve en el cuádriceps, en este caso, es mucho más grande, es más efectivo. ¿Eh? Esto es genial, porque estamos sobrepasando el umbral de contracción muscular.
que es el que necesita ella para poder mover la bicicleta sola en algún momento. Es sobrepasar los umbrales. Entonces, como conclusión, podríamos decir que si mejoramos la contracción y la actividad de los multífidos del tronco, vamos a mejorar la eficacia del uso del Motomed para que se dé una adecuada contracción muscular. Por ende, realizar esta actividad, el estímulo en la pura piel. este tipo de actividades de la pelvis con nuestra terapia manual en conjunto con el Motomed nos va a traer mejores resultados. Y eso nos permite medir la distancia que ella está recorriendo, mejorar el control de la postura del tronco, mejorar la velocidad del movimiento de las piernas. Esto nos permite medir el balance que ella está haciendo. Vea que estaba haciendo más fuerza en la pierna izquierda que en la pierna derecha. Aquí lo vemos. 65% estaba haciendo más en una pierna que en la otra. En el otro lado, 35%. Entonces, el Motomed no solo nos sirve para estimular el movimiento, sino que también nos sirve para medir. Entonces, claro, es mucho más efectivo esto que estamos viendo acá con el Motomed en conjunto con la terapia que lo que ella estaba haciendo aquí sola en una bicicleta tradicional. Y en la bicicleta tradicional yo no me doy cuenta la cantidad de fuerza que ella está haciendo con las piernas. Esto es genial porque nos permite medir, nos permite cuantificar y en realidad poder ver si la paciente está avanzando en su tratamiento o no. Como consecuencia, ¿qué logramos con Laura? Sí, logramos que se pudiera montar en una bicicleta ya sola. Y no solo eso, que fuera a hacer el gran fondo de Amador con su papá. De hecho, se publica una noticia que dice, el 10 de enero del 2022, Laura se enfermó de COVID-19 presentando los síntomas habituales del virus. Sin embargo, una semana después de los síntomas, los mismos empeoraron un poco y empezaron a provocar incapacidades de su comportamiento. El 12 de febrero del 2022, el cuerpo de Laura entró en una parálisis completa, incluyendo su voz, parte de la vista, sus extremidades perdieron fuerza, llevándola hasta la incapacidad de caminar con la mejor actitud. Eso es buenísimo, porque ella siempre tuvo buena actitud. Y aquí se fue con el papá a pedalear y a hacer el gran fondo de Amador. Claro, esto es, el papá es un crack. ¿Sí? El papá no la soltó. Yo le decía, bueno, vamos a hacer esos ejercicios, y esto, pero tuvimos que activar a lograr esto, porque les recuerdo los espasmos que tenía. Esto es rehabilitación pura y dura, basada en el objetivo que ella quería, volver a montarse en una bicicleta y de mantener ese equilibrio. Yo que gano con fortalecerle las piernas, si no es capaz de controlar la bicicleta con la gravedad. Este es el resultado que obtuvimos. En resumen, solamente se puede inducir el ritmo si se desarrolla un adecuado nivel de tono postural para el apoyo. Primero el tono postural antes que el muscular. La generación del patrón se puede aumentar, la actividad motora del cuerpo y su conjunto, facilitando la interacción y la coordinación entre los diferentes segmentos de las dos mitades del cuerpo, promoviendo así ese control de la postura. La activación de los generadores centrales de patrones dependen de los inputs supraespinales. Por eso es que no permitimos usar el Motomed con el paciente sentado en la silla de ruedas, porque ocupamos que se den esos inputs supraespinales a nivel espinal y periférico para que se activen los generadores centrales de patrones. Y si hay un nivel suficiente de control postural, el entrenamiento de la doble tarea en pacientes crónicos con evento cerebrovascular mejora los parámetros espaciotemporales de la marcha. Esta es mi camada y me encantaría tener una interacción un poco más activa a través de preguntas y comentarios. Gracias, Pablo. Muy interesante y de verdad cómo se ven los resultados y cómo le cambia la vida a una muchachita, ¿verdad? Porque muchas veces
se relaciona este tipo de cosas a gente adulta, ¿verdad? O como, qué sé yo, adultos mayores, mucho el Motomed y demás, ¿verdad? Pero ahí tenemos con evidencia clara, como usted decía, terapia pura y cruda, ¿verdad? Cómo dar resultados. ¿El equipo de medición es parte del Motomed? Pregunta Raquel. Sí, sí, el software ya viene incluido en el equipo, porque eso es lo que te permite poder ir registrando a cada paciente de forma individual. Yo creo que Entonces, sí me escuchan ahora. ahora sí, Adrián, ahora se te escucha. Oh, hola Pablo, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Un placer, Adri. Vieres que yo quería hacerle una consulta. Mi papá sufrió un infarto hace 7 años, va a cumplir 7 años. Estuvo en terapia, pero él se cayó y se quebró la vesícula y entonces quedó ahí como un poquito, como con mucho miedo. Mi papá no camina. El Motomed después de 2, 3 años le puede ayudar a mi papá a caminar. Mira, Adri, es una pregunta interesante. Te tendría que decir que las probabilidades existen. Lo que nos dice el modelo de práctica clínica del concepto BOBAT es que cada caso es individual. Lo que yo te tendría que, sí te tendría que decir, hoy te tendría que decir dos Ujú, cosas. Uno, no me atrevería a asegurártelo porque sería muy irresponsable de mi parte sin ver y valorar al paciente. ujú, Pero desde el otro punto también te diría que la evidencia científica dice que una de las cosas que tiene el Motomed es que precisamente se ha utilizado en pacientes que han tenido caídas y para ayudarlos a quitar esa rigidez que queda después de ese miedo a caerse, el Motomed es ujú. muy efectivo. Entonces diría que sería una De muy hecho, buena. ahora que comentabas, digamos, papi cuando camina se le va la cadera, digamos, él camina con ayuda de alguien, pero él solito no, y aparte que le da mucho miedo, ¿verdad? Su pie, vamos a ver, creo que es el derecho, que él lo encorva y su mano también la tiene como enrollada y el pie también. Y me parece súper interesante esta, esta máquina y me surgen demasiadas preguntas, la verdad. Sí, de verdad, Adri, cuando tengas gusto, puedes ir ¿cómo es que se llama? A verlo. Eh, a verlo funcionar y etcétera. Sos evidentemente bienvenida. Muchas Es, gracias. es una oportunidad porque es una tecnología que en el país es relativamente nueva, pero es muy efectiva y la gente cree que es una bicicleta ahí como que mueve para adelante y para atrás, pero es que el motomete es mucho más que eso porque lo podrías usar para los miembros superiores. Yo utilizaba el motomete en pacientes estando de pie para los brazos, puedes regularlo para mejorar el alcance, pero sobre todo lo más interesante en el caso de tu papá es que cuando se caen, el paciente queda con esa sensación de miedo a caerse otra vez, se altera el sistema vestíbulo espinal y entonces las articulaciones, la coordinación de la fragmentación de las piernas entre la rodilla y la cadera se pierde. Y esto el Motomed sí que lo recupera al hacer ese movimiento automático y poco a poco Ujú, te puedes vos ir dando cuenta cómo de forma automática, sin pedírselo al paciente, pasás de que el Motomed sea el que lo esté haciendo y también te identifica el Motomed cuando es el Motomed te lo dice en la pantalla cuando es el paciente el que lo está haciendo. Entonces te estás dando cuenta cuando ya el paciente está ujú. empezando a activar la musculatura. Súper bien. De hecho, voy a tener que visitarlos porque, de hecho, mi papá era una persona 100% deportista. Él iba, venía en bicicleta, él fue atleta muchos años atrás, ¿verdad? Y de ahí él quiere montarse en una bicicleta, dice que quiere tener una moto, pero de ahí sí la dificultad de él es bastante grande y ha estancado bastante y no vemos, digamos, ningún avance para que él pueda caminar, pero ahí el sueño de nosotros es volverlo a ver caminar algún día. Hay que intentarlo, no nos damos cuenta si no lo Sí, sí, intentamos. Hay que sí, sí. intentarlo Más bien, muchas gracias. para servirle. Gracias a usted. Raquel dice, me queda la duda, Laura recuperó su marcha de Ujú. equilibrio, se recuperó al 100. La pregunta es, si Motomed, si en el Motomed su recuperación hubiera sido más lenta. Lo primero, si hubiera sido más lenta, no lo sé. No, no tengo parámetros científicos para poder valorar eso en este momento, porque
para poder decir eso, yo tuve que haber agarrado 10 pacientes con la misma patología, incluir unos criterios de inclusión y unos criterios de exclusión, y ¿cómo es que se llama? Y tratarlos con el motometa, unos sí, otros no. Hubiera tenido que llevar este estudio al Ministerio de Salud y tener un comité de ética y de bioética, y tendría que haber sido una terapia gratuita porque es un estudio. Entonces no puedo decirte si fue o no fue, si hubiera sido más lenta o no. Sí te puedo decir de que mejoró la actividad de la musculatura para andar en bicicleta. Hoy Laura camina de forma independiente con un bastón, va a la universidad sola, está estudiando medicina, y no sé si un video reciente de Laura, más ocupo que me digan si esta es Laura en diciembre en el aeropuerto Juan Santamaría. Bueno, yo la veo. Que la mamá la grabó sin que Ujú. ella se estuviera dando cuenta y me mandó el video. Ahí va con sus maletas y va caminando Solita. solita. Ahora, con respecto a la pregunta que me parece una pregunta muy interesante, la que hace Raquel, es que si se recuperó al 100%, hay que entender la patología, de esto podríamos hablar largo y tendido otro día, pero es una enfermedad crónica, entonces ella puede tener recaídas y puede tener como que le suban otra vez los espasmos, que se le bajen, toma antiinflamatorios, pero lo que sí le puedo decir es de que, por ejemplo, ella tuvo una recaída en enero, pero no ha perdido la marcha, ¿sí? Sigue caminando, ya había dejado de usar, por ejemplo, el bastón para caminar a la universidad, y ahora lo usa por, ¿cómo se dice? Por seguridad, pero ha tenido un desarrollo pues bastante bueno. Aquí estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Este video lo grabó la mamá el 19, dice 19 del 2 del 24 a las 10 de la mañana. El 19 de febrero lo grabó la mamá cuando la fue a dejar a la universidad, que ya está estudiando medicina, y ahí va en el bastón con el bolso y viendo el celular. Y en este momento ese es el momento en el que está como ahorita en una recaída, pero no ha perdido, por ejemplo, la locomoción. Tengo la otra pregunta que dice así. Me parece interesante que el Motomed sea que el Motomed sea más eficaz hacerlo fuera de una silla de ruedas que en ella. Es algo que solo viéndolo en este caso uno se da cuenta que se puede usar también en movimiento. De ser así, debe ser valorado por paciente si se puede llevar a cabo o es aplicable para todo paciente. En Ah, cuanto a mujeres con cáncer de mamas, ¿es funcional el hecho de que tengan alguna cirugía o que provoque algún dolor o problema? voy primero con con la primera parte. Nunca voy a poner un paciente en el Motomed sentado en la silla de ruedas, porque la pelvis se va a ir a retroversión, lo que va a hacer que los generadores centrales de patrones no se activen porque no hay ajuste postural anticipatorio. Ese es un concepto neurofisiológico, las APAs. Yo necesito tener primero un ajuste postural anticipatorio de mi pelvis en contra de la gravedad para que la marcha normal se dé. Si yo tengo a mi paciente sentado en la silla de ruedas, la pelvis se va a ir a retro, lo que no va a permitir que se den los generadores centrales de patrones, no se activen los ajustes posturales anticipatorios. Al señor que presenté en el video, que sale la colega con él detrás de él, este paciente no tiene control de tronco. El paciente se sienta solo y se va, se cae. Por eso está la terapeuta atrás de él. En ocasiones
lo que hacemos es sentarnos detrás del paciente, pero con un balón terapéutico. Pues con el balón terapéutico y nosotros movemos nuestra pelvis, le generamos una extensión del tronco. Pero es que esto ya le dice la neurofisiología del movimiento típico. Yo necesito, antes de empezar a mover los pies, que mi tronco esté enderezado. No tiene ningún sentido terapéutico poner al paciente sentado en la silla de ruedas con una pelvis en retroversión y con las caderas en excesiva flexión, cuando la marcha se da con extensión de cadera y con la pelvis en neutro. Entonces, por eso lo medíamos con la electromiografía, la diferencia que hay de colocarlo con el paciente sentado con respaldo y con apoyo, a sentado con extensión de tronco y el estímulo de los multífidos. Eso se lo hemos colocado, aquí yo podría pasar aburriéndolos con videos de pacientes en estado agudo que todavía hasta no están están un poco somnolientos por los medicamentos, pero hay que enderezarles el tronco a través de la activación de la aceleración lineal que se hace a través de la extensión de los multífidos. Con la segunda pregunta, a través del cáncer de mama, ahí sí es muy importante la valoración, haber trabajado la escápula, que fue precisamente cuando saqué la especialidad en la Santa Paula en rehabilitación oncológica. Mi tesis fue el trabajo de la escápula setting de la terapia manual en el cáncer de mama para poder generar este movimiento adecuado. Pero cuando tienen cirugía y hay dolor, primero tenemos que tratar el dolor antes de estimular el movimiento. Y entonces sí va a variar, Valeria, de cada paciente. Te podría decir que sí es aplicable para todos los pacientes. Dependerá. Lo más importante siempre va a ser una buena valoración para ver qué paciente es candidato y dependiendo de los objetivos que tenga el paciente también en su momento o si primero necesitamos ganar un control postural o no. Muy bien, Máster, ya no tengo más preguntas. Agradecerle de parte de Infinity Medical Costa Rica por este interesante exposición y vamos a seguir teniendo para que los aquí presentes también cordialmente invitados. Una vez al mes vamos a tener una programación y vamos a poder seguir hablando de estos temas y si tienen alguna sugerencia, pues será muy bienvenida. Así que muy buenas noches a todos y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos Buenas acompañaron y noches. esperamos vernos pronto. Muchas gracias. Que descansen. Chao.